Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Con el link. Buenas tardes, profe. Hola chicos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy, como siempre. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, Hola, profesor. hola, hola a todos los que han ido llegando por ahí, los que se han venido conectando. Bienvenidos como siempre a esta clase de Ciencias Naturales correspondiente a ciclo 3. Mi nombre es Sergio Pardo y los estaré acompañando el día de hoy, como siempre. También de la mano de Valentina estaremos en la clase del día, ¿vale? Así que bienvenidos todos los que se han ido conectando. Buenas tardes para todos y espero pues que la clase sea de su agrado. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes para todos. Hola, Valentina. Rápidamente, voy a compartir aquí. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de ayer, la materia de sus propiedades. De antemano me disculpo, me encuentro como mal de salud el día de hoy. Entonces voy a estar por ahí apoyándolos, pero pues mi energía no va a ser la materia de sus propiedades. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Ya recuerden que esta es la última semana. Deberíamos tener a esta semana 100% de plataforma completado, porque recuerden, esto hace parte del 50% de nuestra nota. Aquí, bueno, ya ustedes deberían haber entregado la hoja de ruta el día de ayer. Recuerden que la hoja de ruta se entrega, corresponde al 50% de la nota y el avance en plataforma corresponde al otro 50%, para que lo tengan pendiente. Y el plazo máximo para que logren avanzar en plataforma es hasta este sábado. ¿Listo? También invitarlos al taller, recuerden, todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Nos vemos por allá. Juliet, ¿tienes una pregunta? Buenas noches. Hola, cuéntanos. Bueno, profesor, la pregunta que quiero hacer, ¿hasta cuándo está la plataforma que acabo de entrar? 7 de noviembre, este sábado. Ah, bueno, ya me quedan nada más 2 punticos, lo termino mañana. Sí, el plazo es este sábado. Exactamente. Ah, o sea, ya todavía me da tiempo. Exacto. Listo, sí señorita. Ah, bueno. Ok. Bueno, ya yo he enviado todo, la hoja de ruta, ya he enviado todo, nada más me faltaban 2 puntos y yo que pensaba que era hasta hoy. No, la hoja de ruta se acaba cuando la hoja de ruta no, sino la plataforma se acaba pues cuando se acaba la clase. O sea, un día más, o sea, la clase se acaba el viernes, el módulo se acaba el viernes, por ende, pues el sábado tienen tiempo para ponerse al día con las actividades de la plataforma. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, chicos, antes de hacer el repaso que siempre hacemos, ¿cierto? De las lecciones que estamos viendo en este momento, que serían organización y composición de la materia y los materiales, estados de la materia, clasificación de la materia, propiedades de la materia, todo lo relacionado con la materia, les quiero contar que, sobre todo a los chicos de sexto, porque los de séptimo no he terminado de revisar, sino a los chicos de sexto, ¿listo? A los de séptimo, mañana les daré su información respectiva de la hoja de ruta. Por ahora, sexto, ¿vale? Que ya las terminé de calificar. En total, no les voy a mostrar la planilla como para que no se pongan ahí a chismosear cuál fue su calificación y cuál fue la calificación de sus compañeros. Sin embargo, pueden ingresar a través del gestor de proyectos y a partir de ese gestor de proyectos ustedes ya pueden ver su calificación de la hoja de ruta. Así donde, digamos, donde ustedes van donde podían subir la actividad y donde podían subir el trabajo y podían, digamos, adjuntar la hoja de ruta, ahí les sale como unas estrellitas y dependiendo de la cantidad de estrellas, pues es su calificación, ¿cierto? Una estrella 20, 2 estrellas 40 y así sucesivamente hasta el 100. Entonces, insisto, grados chicos de grado sexto, porque séptimo no he terminado, entregaron 20, ya les digo cuántos, 26 personas. Y solamente 2 personas de esas 26 que entregaron no les alcanzó para pasar. ¿Listo? Una, porque me adjuntó algo que era como un pantallazo de algo, o sea, súper extraño. Entonces, pues ahí le hice como el comentario. Ustedes saben que tiene la plataforma a través de ese gestor de proyectos, pues tiene
digamos, la facilidad de dejarles algún comentario a los estudiantes. Entonces, pues ahí le escribí a esta señorita que no tenía ni idea de qué era lo que había subido y pues la calificación se ve reflejada en eso. ¿Listo? Y otro joven que subió, hizo la hoja de ruta, pero todas las fotos, todos los puntos que desarrolló, todos sin excepción, bueno, casi todos los hizo con copiar y pegar de internet y puso las imágenes y no las explicó y puso clasificación de los organismos, pero no puso, por ejemplo, los de la lista que yo les había puesto y así. Entonces esas dos personas que ya ustedes van a saber quiénes son cuando miren sus calificaciones, pues son las únicas dos que no les alcanzaron a pasar. ¿Listo? De resto, los otros 24 estudiantes hicieron un buen trabajo, hicieron unas hojas de ruta muy chéveres, así que pues ahí tendrán su 100, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que recibimos de grado sexto 26 hojas de ruta, ¿vale? Mañana pues haré ese mismo proceso cuando termine y les contaré aquí en clase cuántos se entregaron, cuáles y cuántos pasaron y cuántos no. ¿Listo? Pero entonces recuerden que de sexto de 26 pues 24 tuvieron nota aprobatoria, así que si les va bien en su plataforma, pues obviamente aprobarán el ciclo 3 respectivo de ciencias naturales, ¿vale? Y insisto, no les muestro mi planilla pues para que evitemos ahí como chismes. O para que nos pongan a... Porque es que ya una vez mostré la planilla y me dijeron, profe, muéstrame, profe, muéstrame, profe, muéstrame, y me puse a mostrarles a todos y se me acabó el tiempo. Entonces, no. ¿Listo? Por ahí para que cada uno vaya a su gestor de proyectos y ahí pueden ver cada uno su calificación. ¿Listo? Esa calificación que ven ahí en el gestor de proyectos va a ser la misma que van a ver después cuando yo haga todo, digamos, como que transcriba todas esas calificaciones, las van a ver ahí donde, digamos, en ese histórico de calificaciones donde dice el IGA, donde dice calificación docente y calificación de la plataforma. Ahí en esa columna de las cuepas de las lecciones va a ser la misma nota que ustedes obtuvieron en su hoja de ruta. O sea que si tuvieron, digamos, 80 en la hoja de ruta, pues van a tener 80 en cada una de esas lecciones que vimos. ¿Listo? Para que tengan como muy claro eso. ¿Alguna pregunta? Si alguno ya vio las notas y tiene alguna pregunta, voy a hacerla por acá. Ya saben, levantan la mano, les habilitamos el micrófono o nos cuentan por el chat y resolvemos cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Entonces, están diciendo que ya la vieron y que yo les estoy... listo. Sí, lo que les decía, de hecho, de todos ellos, pues solo 2 personas no pasaron, entonces creo que todos han de estar, pues, no sé si contentos, pero al menos son conscientes de por qué les puse 60, por qué les puse 80, por qué les puse 100, porque algunos no hicieron, por ejemplo, la línea del tiempo, o algunos se les olvidó subir algunas fotos de algunos puntos, pero pues por eso nosotros les decíamos que siempre solo se podía subir un archivo por hoja de ruta. Entonces, tal vez por eso se les perdió algo, pero pues ahí ya creo que ustedes pues ya son más conscientes de qué hicieron, qué no hicieron, qué subieron y qué no subieron. Igual casi todos pasaron, así que tranquilos y pues completen su plataforma y ya con eso aprobarán lo respectivo a ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, la clase pasada iniciamos con las lecciones de organización y composición de la materia, mucho todo lo que tenga que ver con materia, listo, estados, clasificación, propiedades, organización, composición, todo relacionado con la materia. Y partíamos de la pregunta que tenemos en este momento en la pantalla, es decir, ¿qué es la materia? ¿Listo? Y les conté la anécdota de un estudiante, pero que no vamos a repetir por acá. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene una masa, ¿cierto? Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio está compuesto por materia, es decir, todo aquello que nosotros podamos agarrar, que podamos almacenar de alguna forma, todo aquello que podamos poner, digamos, en una balanza o en una báscula y nos marque que tiene una masa, va a ser o va a estar constituido por lo que nosotros conocemos como la materia, ¿vale? Sin embargo, también les contamos que definitivamente no todo es materia, ¿listo? Porque hay cosas que nosotros sabemos que están alrededor de nosotros, que están, digamos, que hacen parte de nuestro entorno, pero que no tienen masa y no ocupan un volumen. Y hablábamos sobre todo de las energías y, por ejemplo, todo lo que viaja por ondas. Decíamos que el sonido no es materia, hablamos de que la luz no es materia, el calor no es materia, la gravedad no es materia, porque no está
digamos, no ocupa un lugar en el espacio y no tiene una masa. Nosotros sabemos que está ahí, nosotros podemos escuchar los ruidos, podemos escuchar el sonido, sabemos que se transporta, pero se transporta mediante ondas. Y las ondas no transportan materia, solo transportan energía. Por eso mencionábamos que, por ejemplo, las ondas del Wi-Fi no son de materia, las ondas de radio, los que tienen digamos, televisión satelital, pues las ondas que viajan a través de esos satélites, pues no hacen parte, digamos, de lo que consideramos nosotros que está compuesto por materia, ¿vale? Y pues mencionábamos entonces la relación que hay en nuestro universo entre materia y no materia. Y les recordábamos que la gran parte, más del 70%, o no, 70% aproximado de lo que nos rodea en nuestro universo no es compuesto de materia, porque es energía oscura. ¿Listo? Y de ahí para allá tenemos materia, tenemos gases, tenemos las estrellas, tenemos los neutrinos o digamos, las partículas subatómicas, tenemos todo lo que está dentro de nuestro planeta, pero en el universo ya dijimos que aproximadamente un 70% de lo que en él está no es materia, porque es lo que nosotros conocemos como energía, ¿vale? Después hablábamos de que la energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, ¿listo? Y pues mencionábamos que ese es el principio de conservación de la materia y que fue propuesto por los dos señores que tenemos ahí en pantalla, el señor Lavoisier y el señor Mikhail Lomonosov, ¿listo? No es que nosotros creamos algo, no es que nosotros podemos sentarnos en un laboratorio y decir, ay, vamos a crear materia, no, simplemente estamos transformándola y estamos, digamos, cambiando la presentación, si lo queremos ver de alguna manera, pero no estamos creando materia, ¿vale? La estamos transformando. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. ¿Listo? Y pues después de eso hablábamos de los estados de la materia, recordando que hay más de 10, no los mencionamos porque hay algunos que, como les decía en la clase pasada, pues no son estables, son teóricos o hacen parte únicamente de ciertas condiciones dentro de unos laboratorios, pero que en la naturaleza estamos, digamos, más relacionados con sólidos, líquidos, gases y estado plasmático. ¿Qué podemos modificar o podemos, digamos, ir variando el estado, ir variando la presentación de nuestras sustancias a medida que nosotros aumentemos o disminuyamos la temperatura? Porque el aumentar la temperatura hace que las moléculas de estas sustancias se separen, se muevan más libremente y por ende vayan cambiando su estado. De modo que entre más altas sean las temperaturas, pues más gaseosos o más plasmáticos van a ser las sustancias, mientras que más baja sea la temperatura, pues va a ser o líquido o estado sólido, ¿listo? Porque la temperatura baja hace que las moléculas se unan y al estar unidas pues no tienen como esa capacidad de moverse libremente y por eso van a ser como más compactas, ¿listo? Recordando que decíamos que sólidos tienen forma propia, pero líquidos y gases y plasmas no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que las contiene, y que sólidos y líquidos tienen volumen propio, pero que gases y plasmas no tienen volumen propio, porque nosotros los podemos modificar si le aumentamos la presión, si los comprimimos o si los liberamos, ¿vale? Entonces, para que no olvidemos eso. Y ya lo último que hablábamos ayer, antes de volver al tema de las propiedades de la materia, que digamos lo medio mencionamos, pero no entramos como tan a profundidad con eso, pues eran los procesos que, o cómo se llama ese proceso en el cual nosotros pasamos de un estado a otro. Recordando que siempre cuando hablemos de entalpía estamos hablando de modificación de la temperatura. Si sube la entalpía, pues estamos aumentando la temperatura. Si baja la entalpía, pues estamos bajando la temperatura, ¿vale? De sólido a líquido se llama fusión y de líquido a sólido se llama solidificación. De sólido a gas se llama sublimación y de gas a sólido se llama deposición. De líquido a gas se llama evaporación o vaporización y de gas a líquido se llama condensación y de gas a plasma se llama ionización y de plasma a gas se llama desionización. Recordando que estos procesos entre gas y plasmas lo único que hacen es cargar eléctricamente o eliminar esas cargas eléctricas, porque un plasma no es más que un gas cargado eléctricamente, y esto que nosotros encontramos en el interior de todas las estrellas. Por eso es algo que, si bien no estamos como tan familiarizados con él, sí nos rodea y es algo que está
en todas las 24 horas del día, porque el Sol es una estrella y pues porque las estrellas que vemos en la noche también hacen parte y están conformadas por ese plasma que estamos mencionando ahorita. ¿Listo? Entonces, ahí terminábamos todo lo relacionado con estados de la materia y con, digamos, todo lo que habíamos visto en la clase de ayer, digámoslo a profundidad, porque la clase pasada alcanzamos a ver un poquito de cuáles eran las propiedades de la materia, pero tal vez digamos como que no entramos en detalles. ¿Listo? Entonces, vamos a mencionar qué son las propiedades de la materia nuevamente, cómo las clasificamos, qué nombres podemos encontrar, porque no siempre las vamos a encontrar con el mismo nombre, y ya pues vamos a entrar un poquito más a detalle en algunas que son, no las vamos a mencionar todas, pero sí digamos que vamos a mencionar las más importantes. Bueno, entonces les decía yo la clase pasada que podíamos hablar, en este caso, digamos, extensivas e intensivas, que es como la forma actual o la más reciente, la más aceptada, porque abarca muchas más cosas, pero que ustedes las pueden encontrar también como propiedades químicas y físicas, que las pueden encontrar como propiedades generales y específicas, las pueden encontrar como propiedades, digamos, bueno, así. Y obviamente extensivas e intensivas, que son las que vamos a manejar. ¿Listo? ¿Por qué, digamos, cambia ese nombre? Porque, digamos que generales y específicas como que no nos da mucha información de lo que realmente es esta categoría. Lo mismo químicas y físicas pueden llegar a prestarse para ciertas confusiones. Entonces, podemos hablar de intensivas y extensivas o de extrínsecas e intrínsecas, que también las pueden encontrar de esa manera, ¿vale? Mencionábamos entonces que las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia y que no permiten diferenciar sustancias. Dependen de la cantidad de materia porque si una sustancia pesa más que otra, pues obviamente estamos hablando de una propiedad extensiva. Y a medida que más materia tenga, pues más masa va a tener, más peso va a tener y más espacio va a ocupar, o sea, más volumen va a tener. Pero nosotros no sabemos por la cantidad de materia si es un tipo de sustancia o si es otro tipo de sustancia, como sí podemos saber, por ejemplo, en las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, pero que sí nos permiten diferenciar muchas sustancias unas de otras. Y poníamos el ejemplo, digamos, de los limones. Pues no importa si es un limón, no importa si son 10 limones o no importa si son 100 limones o si es medio. El limón va a seguir siendo un limón, se va a seguir viendo como un limón, va a seguir oliendo como un limón y va a seguir sabiendo a un limón cuando hablábamos de las características organolépticas, que son aquellas que nosotros, digamos, percibimos a través de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Tacto, olfato, gusto, ¿cierto? El oído. Esos sentidos, esos órganos de los sentidos son aquellos que nos permiten, digamos, percibir estas características organolépticas. Aquí no vamos a meterle el sexto sentido que creen que las mujeres, no, ese sexto sentido no entra aquí, no, esa intuición no la vamos a utilizar acá. ¿Listo? Pero no es la única propiedad intensiva. Ahora, ¿por qué nos permiten diferenciar de sustancias? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos, digamos, a ciegas, ¿sí? Como por mencionar, digamos, por hacer aquí un pequeño experimento. Estamos a ciegas y nos ponen a probar, digamos, un limón y a compararlo, no sé, con una manzana, por decir algo. A través del sabor, nosotros vamos a poder diferenciar que son frutas distintas. No podemos diferenciar, por ejemplo, si pesa más o si pesa menos, pero sí podemos saber que sabe diferente, ¿cierto? Ahí nos permite diferenciar la sustancia, en este caso las frutas, y puede ser una libra de limón o puede ser media manzana, no importa la cantidad, no depende de la cantidad de materia, sino que permite o depende directamente de las características que van dadas por sí misma a la fruta. Entonces, un kilo de manzanas o media manzana o un pedacito de manzana va a seguir sabiendo lo mismo que los limones, van a seguir sabiendo lo mismo independientemente de la cantidad y por eso es que estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Lo mismo que, por ejemplo, digamos, la dureza. Si nosotros comparamos un diamante con, no sé, la espuma, que es algo que no es tan duro, no nos importa la cantidad de diamante que tengamos, no nos importa la cantidad de espuma que tengamos, simplemente sea mucha o muy poquita, la dureza va a ser igual,
va a ser igual de duro el diamante y va a ser igual de blandita la espuma. O por ejemplo, comparando así muchos materiales, va a ser lo mismo. Igual que por ejemplo, no sé, la elasticidad. No importa que sea 10 metros de caucho o que sea 1 centímetro, el caucho va a ser mucho más elástico que si lo comparamos, por ejemplo, con un alambre de cobre. No importa si son 10 metros de alambre de cobre o si es 10 centímetros, la elasticidad va a seguir siendo igual porque sigue siendo cobre. ¿Listo? Y esa es como la diferencia que nosotros vamos a manejar siempre entre propiedades extensivas e intensivas. No se nos olvide que las podemos ver o las podemos encontrar con varios nombres. Ya les recordaba, puede ser propiedades generales y específicas, generales como extensivas y específicas como intensivas. Propiedades físicas y químicas, entonces serían las físicas, por ejemplo, como las extensivas y las químicas como las intensivas, o propiedades, como les decía, intrínsecas y extrínsecas, que serían intrínsecas o intensivas y extrínsecas o extensivas. Sin embargo, digamos que la forma más no sé si más aceptada, pero digamos la que más se maneja vendrían siendo propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Listo? Entonces no se nos olvide, unas dependen de la cantidad de materia y las otras no dependen, y unas permiten diferenciar sustancias y las otras no permiten. ¿Vale? Entonces vamos a mencionar algunas que van a ser como las más sencillas antes de entrar a un tema que puede que a muchos de ustedes les guste, puede que a muchos de ustedes no les guste, y es el tema de la tabla periódica. Pero antes de eso, pues vamos a mencionar algunas propiedades de la materia, y con eso pues vamos a terminar esta, digamos, esta parte o esta primera parte de nuestras lecciones de química, que nos queda faltando entonces pues tabla periódica, cositas de la tabla periódica, y nos quedaría faltando ya el último tema, que vendría siendo la ley del octeto. Entonces, vamos a iniciar con las más sencillas. Entonces, la masa es aquello que nosotros medimos en kilogramos, en gramos, en toneladas, ¿cierto? Y es algo, aquí es donde nosotros cometemos normalmente un error, y es que nosotros normalmente, al hablar, cuando queremos referirnos a masa, no nos estamos refiriendo a masa, sino que estamos diciendo peso. Nosotros nunca le preguntamos a una persona, venga, ¿cuál es su masa corporal? Digamos que dentro de nuestro vocabulario, de nuestra forma cotidiana de hablar, nunca lo hablamos así. Nosotros decimos cuál es su peso, pero desde el lenguaje propiamente dicho, la verdad, estamos hablando mal, porque nosotros deberíamos preguntar cuál es su masa corporal, porque ya vamos a ver que el peso es algo distinto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la masa? Pues es lo que nos, digamos, la medición de la cantidad de materia que nosotros damos en kilogramos. Entonces, no es que yo pese, digamos, por ponerme ejemplo, no es que yo pese 56 kilogramos, sino que mi masa corporal es de 56 kilogramos, porque el peso no depende ni siquiera de nosotros, depende más del lugar en el cual nos encontremos. No sé si muchos de ustedes han escuchado ese popular dicho que habla de que nosotros como seres humanos, o que en general las cosas pesan menos en la luna. Normalmente se dice que las personas o que los seres vivos o que todo lo que nosotros estamos o de lo que nosotros estamos rodeados pesan menos en la luna, y sí es verdad, pero no es porque nosotros estemos variando la cantidad de materia ni estamos variando la, digamos, la masa corporal del objeto o de la persona, sino que nosotros estamos variando la fuerza de la gravedad. ¿Por qué insisto en esto? Porque el peso es la fuerza que ejerce el planeta sobre nosotros. O sea que nuestro peso no son 56 kilogramos, sino que nuestro peso real es la multiplicación de la fuerza de la gravedad por nuestra masa corporal. Por ende, si nosotros tenemos, a ver, en la Tierra tenemos una gravedad de 9,8 aproximadamente, y en la Luna tenemos una gravedad de 1,6, 1,7 más o menos. Como la gravedad es menor, pues la fuerza de atracción hacia los cuerpos va a ser menor, y eso indica que el peso va a ser menor, pero la masa no varía. ¿Listo? Y entonces por eso es que nosotros estamos de alguna manera hablando mal, porque cuando estamos preguntándole el peso a las personas, pues queremos es saber su masa corporal. Y del mismo modo, cuando nosotros estamos respondiéndole a esa persona cuál es nuestro peso, pues realmente les estamos diciendo cuál es nuestra masa corporal. Y ahí tenemos como, digamos, una confusión, o digamos que al momento de
hablar en la cotidianidad, pues no vamos a entrar como en tantos detalles y demás, pero en el estricto sentido de la definición, en el estricto sentido de la palabra, pues peso es una cosa y masa es otra cosa, ¿vale? Y nuestra tercera propiedad de estas generales o estas extensivas, pues va a ser el volumen. Ya hablamos del peso, ya hablamos de la masa, y el volumen es todo eso que nosotros, digamos, medimos mediante el espacio que ocupa ese cuerpo y lo medimos con unidades normalmente que encontramos, por ejemplo, en las botellas de los líquidos. Los litros, los mililitros, los metros cúbicos, los centímetros cúbicos, los galones, todas estas unidades son unidades de volumen y el volumen es una unidad que nos está indicando el espacio que ocupa el objeto, obviamente relacionado con la materia, ¿cierto? Entonces, a mayor volumen, pues más espacio va a ocupar, ¿listo? Así de simple. Ahora vamos a entrar en unas propiedades que ya son más... Dinos, Valentina. No iba a agregar que, digamos, las dos anteriores son medidas que, digamos, el volumen es una medida, entonces, que corresponde como a los tres ejes. Entonces, el volumen va a tener en cuenta tres lados, el peso, obviamente, va a estar afectado por la gravedad, y la masa únicamente corresponde al peso, pero a la masa que pesamos nosotros, que es como confuso hablar de peso, masa sin diferenciarlos. Pero la masa corresponde a la cantidad de kilogramos que pesa un cuerpo, pero sí que se ve afectado por la gravedad. Y pues no, iba a decir que el volumen corresponde a un lado, a el cálculo de los tres lados que puede ocupar un objeto ya en un espacio como tridimensional. Exactamente, sí, y digamos que pues uno no se imagina como hablando con una persona, uy, es que mi masa corporal es de tanto. Normalmente uno no dice, no entra como con tantos detalles al momento de hablar pues en la cotidianidad. Uno normalmente dice, uy, yo peso tanto, pero Y de pues hecho hay otra unidad que le miden a uno y es esa, ¿no? El índice de masa corporal. exactamente, Y eso que es ya es como la algo distinto. relación entre la cantidad de grasa y todas esas cosas, sí. Pero entonces, lo que les decía, pues digamos que al hablar en la cotidianidad, pues bueno, digamos que ya sabemos que está mal, pero no es como que nos vamos a poner a corregirle a todo el mundo o a corregirle cuando vamos, por ejemplo, a los centros comerciales y vemos las básculas y dice su peso de salud, no es que nos vamos a poner a tacharle su masa de salud, no. Simplemente pues para tener en claro que hay diferencias entre los conceptos y que no es lo mismo decir una cosa u otra. ¿Listo? Entonces, digamos que esas propiedades son como las más generales y que las vamos a encontrar como propiedades extensivas. Que claro, vamos a entrar o vamos a mencionar un poquito estas que son más específicas, no las vamos a mencionar todas, obviamente, como les decía, porque son bastantes y puede que algunas sean algo complicadas, pero entonces no nos vamos a detener en eso, sobre todo porque es tema de unos ciclos más adelante, entonces se complican después, por ahora no nos compliquemos tanto. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con una que es la divisibilidad, y es esa propiedad que indica cuántas veces nosotros podemos dividir un objeto o cuántas veces nosotros podemos partir y partir y partir y partir un objeto. ¿Listo? Entonces no es más que la propiedad que implica que la materia se puede seguir dividiendo. ¿Listo? La podemos dividir, la podemos doblar, la podemos, digamos, porcionar, así como hacemos con las comidas, así como hacemos con ese tipo de cosas, pues la divisibilidad es una propiedad que nos indica eso en la materia, que nosotros podemos dividir las cosas en varias partes. Tenemos, por ejemplo, la contraria, que es, o bueno, una relacionada más bien, pero que no es la contraria directamente, que es la compresibilidad, que funciona sobre todo en los gases, que son como las sustancias que nosotros podemos comprimir con mayor facilidad, y es la reducción del volumen mediante el aumento de la presión. Entonces nosotros, pues los que tienen, por ejemplo, no sé, vehículos como por ejemplo motos o carros o bicicletas, ustedes saben que los gases o por ejemplo digamos al tener una cierta cantidad de gas en nuestras llantas, pues nos piden como una presión y nosotros utilizamos formas de ponerle digamos ese gas o ese aire a presión, ese aire comprimido, porque nosotros lo que hacemos es reducir el volumen de esa materia, que en este caso es del gas, para comprimirlo y digamos que se mantenga un poquito más en el tiempo. Entonces la compresibilidad
es esa capacidad que tienen, insisto, no significa que sea solo los gases, o bueno, y los plasmas también, seguramente también hay otras sustancias que tienen esa capacidad, pero la gran mayoría son gases porque como sus moléculas están tan separadas y son tan, digamos, se pueden mover con más facilidad, pues la reducción del volumen de ellos mediante el aumento de la presión, pues va a ser mucho más sencilla. ¿Listo? Obviamente tenemos ahora sí la contraria a la compresibilidad, que va a ser la elasticidad, y es simplemente la capacidad que tienen las sustancias de regresar al estado original que teníamos antes de comprimirlas. Entonces nosotros, digamos que comprimimos un gas y después quitamos esa, digamos, esa compresión o ese aumento de la presión, y la elasticidad lo que hace es que vuelve a ocupar su estado natural. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los cauchos. Nosotros lo estiramos y lo estiramos y lo estiramos mucho, y después que dejamos de ejercer esa fuerza sobre el caucho, pues lo soltamos, y este a través y gracias a su elasticidad, pues vuelve al espacio original que estaba ocupando, es decir, vuelve y regresa a su volumen original, ¿vale? Tenemos una que se llama la inercia, que es esa propiedad que indica la resistencia al cambio. Eso también lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando entremos en ciclo 4 con el tema de las fuerzas, pero entonces digamos que hay una ley que nos dice que todas las cosas van a estar quietas hasta que entre, digamos, una fuerza que la mueva, y todas las cosas se van a estar moviendo hasta que entre una fuerza que las deje quietas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer o vamos a hablar cuando nos estamos refiriendo a la inercia. ¿Listo? Si las cosas están quietas y no hay ninguna fuerza que se ejerza sobre eso, pues va a seguir estando quieta. Por ende, si las cosas están en movimiento y no hay nada que lo frene o que detenga ese movimiento, pues va a seguir moviéndose así, casi que infinito. ¿Listo? Siempre debe haber, digamos que siempre debe aplicarse algo, una fuerza, para detener o para modificar ese estado inicial, ya sea, digamos, movimiento o estando quieto. Pero digamos que eso es como para mencionarlo, no, digamos apenas, porque como les decía, pues esto ya es tema de ciclo 4, sobre todo de grado 9, pero entonces obviamente la idea es que tengan como ciertas bases para que no lleguemos como tan perdidos. Entonces la inercia es eso, ¿vale? Y pues las propiedades que ya estábamos mencionando ahorita, que son las propiedades organolépticas, que no son más que sabor, olor, dureza, textura, color, todo lo que nosotros podamos percibir gracias y a través de nuestros órganos de los sentidos. ¿Listo? Entonces todo lo que nosotros podamos percibir a través de los órganos de los sentidos, pues va a ser considerado una propiedad organoléptica. ¿Vale? Y punto de ebullición, pues esa es la temperatura a la cual las sustancias hierven. ¿Listo? Entonces el punto de ebullición del agua, 100 grados, el punto de ebullición del alcohol, ¿cierto? No todas las sustancias hierven a la misma temperatura, y esa temperatura a la cual hierven o empieza a pasar de estado líquido a estado gaseoso se llama punto de ebullición. ¿Listo? También tenemos el calor de combustión, que es la energía que se libera cuando se está quemando algún compuesto. También tenemos la estabilidad química, que es la capacidad que tienen los compuestos de reaccionar con el agua o con el aire, es decir, qué tan resistentes son, por ejemplo, en los procesos de oxidación. Esto normalmente nosotros lo hablamos cuando tocamos, por ejemplo, el tema de los metales. Unos metales se oxidan, todos los metales se oxidan, unos se oxidan más rápido, otros se oxidan de manera diferente, otros se demoran menos tiempo, unos más tiempo, y de eso también depende esta propiedad que se llama la estabilidad química, que es, digamos, como esa resistencia, podríamos decirlo, a, digamos, verse afectados por la presencia de agua o la presencia de aire. Y vamos a terminar con esta que se llama densidad, que es aquella que nos indica la relación entre la masa y el volumen de un objeto. ¿Listo? Normalmente nosotros hablamos de densidad, o digamos que la densidad, cuando nosotros la tocamos, y la forma más fácil de verla es cuando los objetos flotan. Entonces, dependiendo, no es que un objeto sea más pesado que el agua, por ejemplo, no es que sea más liviano que el agua, no es que sean más pesados, no, simplemente son más densos o menos densos, pero eso lo vamos a ver
más a detalle en las próximas clases. ¿Listo? De la densidad también depende, por ejemplo, cuando nosotros mezclamos agua y aceite y vemos que no se, digamos, los ponemos en el mismo recipiente, pero vemos que no se mezclan y vemos que algo queda arriba y algo queda abajo, así como cuando, por ejemplo, sirven en ciertos jugos en el almuerzo y no se los toman y como que se empiezan a separar las capas, de eso depende, o digamos que eso se da más bien gracias a esta propiedad que es la densidad, que es la relación entre la cantidad de masa y el volumen de una sustancia o de un objeto, ¿vale? Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos o algo que mencionar, pues como siempre, bienvenidos, ¿vale? De lo contrario, pues vamos a iniciar con nuestro pedacito de clase relacionado a la tabla periódica. Puede que no lo alcancemos a terminar hoy, así que terminaremos mañana, pero eso ya depende. Igual es que nos quedan como unos poquito menos de 20 minutos, así que no creo que alcanzamos a terminar todo lo de la tabla periódica. Sin embargo, pues obviamente sí vamos a iniciar. ¿Vale? Entonces, No hay preguntas. ¿no hay preguntas, Valentina? No. Listo. Ah, mentira, sí, Hamilton tiene una pregunta. Listo, Hamilton. Entonces, tienes una pregunta. ¿Te habilitamos el micrófono o nos escribes por el chat? Tienes la mano levantada, ¿verdad? Entonces, tienes el micrófono abierto ya en este momento. Señor Hamilton Peña, cuéntanos qué nos quieres decir. Profe, una pregunta, bueno, con respecto a lo de la tabla periódica, o sea, la evaluación, me imagino que eso vamos a hacer más adelante, evaluaciones con respecto a la tabla periódica o ese estudio nomás. A ver, si digamos que cuando nosotros vayamos a utilizar digamos, toda la información que nos da la tabla periódica y todos esos ejercicios que ya son un poquito más complejos, no los vamos a ver en este ciclo, sino lo vamos a ver en ciclos posteriores. Aquí, digamos, en este ciclo 3 vamos a ver qué es la tabla periódica, vamos a ver toda la información que la tabla periódica nos da, cómo se organiza, qué elementos tiene, qué elementos nos tiene, y ya al momento, digamos, de hacer esos ejercicios y de ver, digamos, balanceado de ecuaciones y todo eso que ya se complica un poquito más, eso ya es en ciclo 5 y ciclo 6. ¿Listo? Por ahora vamos a ver únicamente qué es la tabla periódica y vamos a conocerla, básicamente. ¿Listo? Ya listo, profe. Vale. Sí, ¿qué resulta tu duda, Hamilton? Yo lo entendí más como si hablaba de que si esto entraba dentro de alguna nota. No, sí, lo que el profesor me dijo sí está bien. Sí, sí. Listo, ok. Listo. Sí, porque igual ustedes, los de séptimo, vieron la tabla periódica, o sea, había un puntico en la tabla periódica, que era bastante sencillo, pero había un puntico en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tabla periódica? ¿Qué es esa tablita que nosotros vemos por ahí y que muchos no tenemos ni idea qué es, o que no sabemos qué significa, o que no sabemos qué más información nos puede dar? Pues la tabla periódica de los elementos químicos, ese es el nombre completo, tabla periódica. Los elementos químicos no es más que la forma en la cual nosotros organizamos todos los elementos químicos que conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuántos elementos químicos hay? Hay un gran debate, muchos dicen que 110, muchos dicen que 116, aquí en esta que está la imagen estamos viendo 118, hay unos que dicen que son 123, en fin. ¿Por qué es como tan variable ese número? Porque muchos de estos elementos que nosotros vemos en la tabla periódica no son, o algunos, sobre todo los que se encuentran, por ejemplo aquí los que tenemos en color gris, o significa que no son estables o que son, digamos, sintéticos. Entonces, por eso es como el debate de que las personas no saben si realmente incluirlos o no incluirlos, porque no están como que son elementos muy desconocidos hasta el momento. Entonces, por eso es que nosotros vemos como colores muy, muy vivos en toda la tabla periódica, salvo en la parte de abajo que tenemos ciertos que están en color gris. Y eso significa pues que esos elementos o están apenas o recientemente descubiertos o son sintéticos o hay algo que nos indica que probablemente no son muy estables o que solo se presentan en ciertas condiciones. Entonces por eso es que está como el debate real de cuántos números o cuántos elementos de la tabla periódica realmente son. Pero digamos que para partir de una base podríamos decir que son
118. ¿Listo? Entonces, antes de, digamos, de ver cómo se organiza y de ver por qué los elementos están en una fila y por qué otros elementos están en otra fila y por qué unos están en una columna y por qué otros están en otra columna, vamos a entrar en detalle primero cuál es la información que nos da la tabla periódica. Y para eso vamos a ver un poquito más grande cada uno de, bueno, pues no vamos a ver los 116 cuadritos, obviamente, sino que vamos a poner uno que va a ser el hidrógeno, que nos va a servir como ejemplo, y en él vamos a ver pues la información que nos da la tabla periódica. ¿Listo? Entonces normalmente nosotros vamos a ver así, cada uno de los elementos. Vamos a tener un número grande, que es el que aquí se llama número atómico. Vamos a tener una letra que no va a ser más que el símbolo. Normalmente es una letra mayúscula o puede ser una letra mayúscula y una letra minúscula. Cuando hay tres letras que se puede dar, por ejemplo acá en estos elementos grises, siempre vamos a decir que la primera letra del símbolo va a ser mayúscula y las siguientes van a ser siempre minúsculas. ¿Listo? Si es, digamos, hidrógeno, que es solo una, pues va a ser solo mayúscula. Siempre la primera va a ser mayúscula y si es solo una, siempre va a ser la letra mayúscula. Si son dos, pues va a ser una mayúscula y una minúscula, pero siempre la letra primera de nuestro, digamos, de nuestro símbolo del elemento químico va a ser mayúscula. En este caso, pues la del hidrógeno va a ser la H. Normalmente, nosotros podemos decir que ese símbolo o esa letra que nos indica qué elemento es, proviene del nombre o proviene de algo relacionado con el nombre. ¿Listo? Entonces, por eso el hidrógeno es H, el oxígeno es la O, el nitrógeno es la N, el carbono es la C, el helio es HE, el litio es Li, el aluminio es Al y así. La gran mayoría son, digamos, formas o digamos que no es la regla general, pero es como una forma, digamos, una ayuda que nos puede dar en caso de que nosotros no sepamos cuál es el símbolo o queramos encontrarlo de una forma más fácil, pues ya sabemos que la gran mayoría de los símbolos pues son sacados del nombre concreto del elemento. ¿Listo? En la tabla periódica nunca vamos a tener compuestos, nunca vamos a tener moléculas, jamás. Es decir, el agua nunca va a estar en la tabla periódica. El aire como tal, lo que nosotros conocemos como aire, nunca va a estar en la tabla periódica. Van a estar los elementos que al mezclarlos nos pueden formar esos compuestos. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Nosotros no encontramos en la tabla periódica el oxígeno, por más que el agua, perdón, por más que sea una sustancia pura. Encontramos el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro lado, pero compuestos jamás vamos a encontrar en la tabla periódica. ¿Listo? Todo lo que nosotros encontremos en la tabla periódica va a ser simplemente elementos, nunca compuestos, ¿vale? Entonces vamos a encontrar información. La más relevante pues sería el símbolo, el hidrógeno, el que vendría siendo en este caso el nombre, y estos numeritos grandes que sobre todo son el número atómico y los electrones de valencia. ¿Listo? El número atómico es una propiedad que vamos a llamar propiedad periódica. De hecho, todas esas informaciones o todos esos numeritos, todo eso, todos esos datos que nos da la tabla periódica de todos los elementos se van a llamar propiedades periódicas. ¿Listo? Y se llaman propiedades periódicas no solo porque es una tabla periódica, sino porque las columnas se llaman periodos. ¿Listo? Entonces hay, digamos, dos formas de organizar la tabla periódica. Así, de izquierda a derecha, que van a ser lo que nosotros conocemos como los periodos, y de arriba a abajo, que van a ser los grupos. Entonces, creo que ahorita lo dije mal, ya ahorita que estoy pensando, creo que lo dije mal. Los grupos son de forma vertical, es decir, los grupos son las columnas y los periodos son las filas. De modo que en la tabla periódica, si nos devolvemos y nos ponemos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos y tenemos, a ver, cuenten, 1, 2, 3, 4, bueno, arriba está el número, más fácil, 18 grupos y 7 periodos. Eso quiere decir que tenemos 18 columnas en la tabla periódica y tenemos 7 filas. Y eso es muy importante porque es a partir de ahí que nosotros vamos a guiarnos y vamos a saber y vamos a poder obtener información de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, dinos, Valentina. Aquí hay una pregunta, me preguntan qué es la estructura atómica en el elemento. No te escucho, dime.
Me preguntan qué es la estructura atómica de un elemento. Ah, listo. Entonces aquí ustedes ven que tenemos la estructura atómica y es, digamos, la disposición, a ver, por aquí tengo un dibujito, la disposición de que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí con los electrones. ¿Listo? Normalmente la estructura atómica es eso, cómo están dispuestas esas partículas dentro de los átomos de cada elemento. Porque como los elementos son diferentes, pues obviamente los átomos de cada elemento van a ser diferentes. Y no es lo mismo un átomo, digamos, de hidrógeno que tiene solo un electrón, a un átomo, por ejemplo, de oxígeno que va a tener más electrones, o un átomo de plutonio que va a tener muchos más electrones. Entonces la disposición o lo que nosotros llamamos estructura atómica, pues va a ser, nos va a indicar eso, ¿listo? Uno significa que tiene un electrón y este otro uno significa que tiene un orbital, es decir, digamos, sí, una órbita alrededor del núcleo, ¿listo? La estructura va a ser más o menos similar a la que nosotros conocemos como nuestro sistema solar, solo que pues, en el centro no vamos a tener el Sol, sino que vamos a tener el núcleo de los átomos y alrededor del núcleo pues no vamos a tener planetas, sino que vamos a tener electrones. Entonces ese numerito que vemos ahí nos indica el número de electrones que hay en el último nivel y el número de niveles que hay. Entonces si tenemos más de uno, pues significa que tenemos más niveles, es decir, más órbitas alrededor del núcleo, y si tenemos este otro uno que no es uno, sino que pueden ser, digamos, dos, tres o cuatro, o los que sea, pues nos va a indicar la cantidad de electrones que tengamos en esa órbita. ¿Listo? Sí, yo iba a decir que nos dice más que todo como la organización en la que están distribuidos los electrones. Y también iba a decir que el número atómico, acuérdense, pertenece también corresponde al número de electrones que tiene el elemento. Por eso el número atómico del hidrógeno es uno y en su estructura atómica pues solo hay un electrón. Entonces esta Es, estructura atómica nos va a ayudar como a dibujar cómo está distribuido los electrones, protones y neutrones en este elemento. exactamente. Entonces, digamos que estas propiedades que llamamos periódicas son algunas de los datos que nos da la tabla. Entonces podemos encontrar número atómico, masa atómica, electronegatividad, radioactividad, estado de agregación. Vamos a centrarnos en unas principales. Lo primero, pues vamos a centrarnos en número atómico y masa atómica, como nos decía Valentina, porque muchas veces se puede confundir, pero realmente es algo bastante sencillo de entender. Y por eso teníamos el dibujito de nuestro átomo. Partículas subatómicas, es decir, aquellas cositas que nos están formando el átomo, van a ser tres, ¿cierto? Protones, neutrones y electrones. En el núcleo, es decir, en el centro del átomo, vamos a tener protones y neutrones, ¿listo? Y alrededor de ellos vamos a tener los electrones. Entonces, ¿qué es el número atómico y qué es la masa atómica? Pues el número atómico es únicamente la cantidad de protones, mientras que la masa atómica es la suma de protones más neutrones. ¿Listo? Entonces, la masa atómica es básicamente todo el núcleo y el número atómico es únicamente la cantidad de protones. Por eso es que nosotros hacemos, digamos, como esa diferenciación. No es lo mismo. Y si ustedes ven acá, peso atómico, número atómico puede que sea muy similar, porque es el hidrógeno y el hidrógeno es el átomo más simple que nosotros podamos ver. Pero si nos vamos a otro elemento, se van a dar cuenta que normalmente la masa atómica va a ser el doble del número atómico o, o digamos algo muy cercano. Por ejemplo, el oxígeno. El número atómico del oxígeno es el 8, pero su masa atómica es 16. Y así funciona con la gran mayoría de los átomos. Por ejemplo, el carbono. El número atómico del carbono es 6, pero la masa atómica del carbono es 12, porque el número atómico es solamente la cantidad de protones y la masa atómica es cantidad de protones más neutrones. ¿Listo? Entonces, para cerrar esta clase vamos a ir a ese link que tenemos en pantalla. Como siempre, se los voy a poner por aquí en el chat para que lo visiten ustedes también y para que veamos un poquito más a fondo lo que nosotros queremos mostrarle acerca de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces les voy a poner aquí en el chat, a ver, uy, bueno, solo le, no, mentira, ya. Listo, ahí tienen en el chat el link, obviamente lo están viendo en pantalla, pero pues es más fácil si se los doy ahí. Y vamos a ver digamos,
la herramienta que les quiero mostrar. ¿Listo? Entonces la voy a abrir porque de hecho no la tengo abierta. Y ahí vamos a ver la cantidad de información, toda la cantidad de información que nos puede brindar la tabla periódica y sobre todo cómo nosotros podemos, en este caso, podemos, digamos, adquirirla gracias a simplemente saber leer lo que es la tabla periódica, porque la tabla periódica de alguna forma también lo que nos exige o lo que nos pide es que sepamos leerla, no es más. ¿Listo? Entonces vamos a primero explicar un poquito cómo funciona esto y ya. Entonces aquí vamos a tener esta, digamos, nuestra propiedad periódica, que aquí en este caso pues va a ser número atómico, y abajo, si ustedes ven, hay como una lista, una flechita hacia abajo, donde ustedes le dan clic y ahí despliega toda la cantidad de información que nosotros podemos obtener de la tabla periódica. Entonces tenemos número atómico, tenemos masa atómica, por ejemplo acá, tenemos el origen, tenemos el carácter metálico, los estados de agregación, periodos, electronegatividad, radioactividad, configuración electrónica, grupos y series, y bueno, todo eso. ¿Listo? Vamos a centrarnos primero en el número atómico. Vamos a, digamos, vamos a dejarlo ahí, vamos, y no, digamos que después de eso sí ya vamos a entrar un poquito más en detalle, sobre todo en la próxima clase, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Pero, primera, el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Acuérdense, el número atómico es únicamente la cantidad de protones que tienen los átomos de cada elemento. ¿Listo? Es decir, de cargas positivas. ¿Y cómo lo vamos a leer? Miren, aquí nos da un código. Si lo quieren ver acá, lo voy a encerrar. Miren, nos indica que el número atómico aumenta o disminuye a medida que el color va siendo cada vez más oscuro. Es decir, que entre más blanco sea el elemento, menor va a ser su número atómico, y entre más oscuro, en este caso más azul, sea digamos, este coloreado, ese cuadrito del elemento, pues mayor va a ser su número atómico. ¿Listo? En ese orden de ideas nosotros vamos a buscar cuál es el elemento más clarito. Vamos a encontrar que es el hidrógeno, porque su número atómico es 1. ¿Listo? Y ahora vamos a buscar cuál es el elemento que está con el azul más oscuro. Y va a ser este, ¿cierto? El número 118. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un número atómico de 1 y este tiene un número atómico de 118. Así de simple. ¿Cómo aumenta o cómo se maneja entonces el número atómico en nuestra tabla periódica? Pues, ¿cómo ven ustedes que se va oscureciendo? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Miren, blanco, y si nosotros trazamos, digamos, vamos a hacerlo por ejemplo así. Si nosotros vamos viendo que aquí está un poquito más oscuro, luego un poquito más azul, luego un poquito más azul, luego un poquito más azul, luego un poquito más azul y luego un poquito más azul, y si luego lo vemos en todas las columnas, nos vamos a dar cuenta que funciona de la misma manera. Empieza clarito y termina más oscuro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el número atómico en la tabla periódica va aumentando de arriba hacia abajo. Es decir, que entre menos protones tenga el átomo del elemento, más arriba vamos a encontrarlo en la tabla periódica. ¿Listo? Así de simple. Y ahora, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo lo ven ustedes? Este es un poquito más difícil de ver, pero si le prestan mucho detalle o mucha atención, se van a dar cuenta que va a ser algo así, de izquierda a derecha. Muy tenue. Realmente no es tan fácil de ver como si es de arriba hacia abajo, porque la diferencia no es tan marcada. Pero el número atómico entonces aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Por eso el elemento que tiene el menor número atómico, es decir, el menor número de protones, está lo más arriba posible y lo más a la izquierda posible. Mientras que el elemento que tiene la mayor cantidad de protones, es decir, el mayor número atómico, está lo más a la derecha posible y lo más abajo posible. Porque así se lee la tabla periódica cuando estamos queriendo ver el número atómico. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, pues bien pueden hacerla. Si no, vamos a dejar hasta ahí por ahora para continuar la clase el día de mañana, seguir hablando de la tabla periódica, terminar de verla, hablar un poquito de cómo surgió la tabla periódica y pues ya pasar a la última lección, que vendría siendo la ley del octeto, que también está relacionada con la tabla periódica. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta?
Todo Sergio, claro. antes de irnos, yo iba a recomendarles una aplicación para el celular que se llama, se los ven ver por aquí por el chat. Es bastante interactiva para los que quieran descargarla. Nos dice muchísima información, nos dice hasta quién fue el descubridor de cada elemento. Entonces, por si quieren ahí chismosearle mientras mañana, pues pueden descargarla. Exacto, entonces ahí ya tienen más información para que no estemos tan perdidos con la tabla periódica. Igual aquí vamos a seguir avanzando con eso, ¿listo? Entonces, no siendo más, espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman, que se den muy rico. Recuerden que solo nos quedan las últimas 2 clases, así que pues de antemano esperamos que estén ustedes aquí presentes y pongan toda la atención requerida. Y no siendo más, nos vemos mañana a las 6, ¿vale? Que estén muy bien. Chao chicos, Hasta feliz luego, noche para muchísimas todos. gracias.